Una ventisca azota la región, una ambulancia se avería y una vida pende de un hilo hasta que un mecánico solitario lo arriesga todo para arreglar lo imposible. Lo que hace a continuación no solo salva una vida, sino que cambia la suya para siempre. Dale a me gusta y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite crear más historias increíbles. Comencemos. La ventisca había engullido el pueblo por completo. La nieve azotaba el aire como cristales rotos, cubriendo todo con una furia blanca. Las carreteras desaparecían bajo espesos montones de nieve, los árboles se doblaban bajo el hielo y el viento aullante ahogaba las sirenas. Pero dentro de la ambulancia averiada en la Ruta 7, el silencio era más letal que la tormenta. Un paramédico de mediana edad apretaba la mano fría de una mujer, cuya respiración era superficial y sus labios estaban azulados. El motor se había apagado hacía 20 minutos. La calefacción se apagaba. Estaban atrapados en medio de la nada y el hospital más cercano estaba a 16 kilómetros. La voz del operador se oyó, tensa y entrecortada. No había grúas. Las carreteras estaban bloqueadas. Lo intentábamos, pero no bastaba. La mujer necesitaba una cama caliente, oxígeno y monitores cardíacos, no ventanas congeladas y un motor averiado. Cada segundo parecía una cuenta atrás hacia algo irreversible. A kilómetros de distancia, en un pequeño garaje con poca luz a las afueras del pueblo, Jake Turner, de 46 años, se limpiaba la grasa de las manos. Su radio, crepitando, permanecía junto a la ventana, prácticamente ignorada. Pero esa noche, algo le impulsó a subir el volumen. Fue entonces cuando la oyó. Una llamada de auxilio. Desesperada, sin esperanza. Una ambulancia averiada, un paciente en estado crítico. Sin salida. Se quedó paralizado un instante. Luego agarró su caja de herramientas, se puso rápidamente su grueso abrigo y echó las cadenas para la nieve en la parte trasera de su camioneta oxidada. Jake ya no trabajaba para el pueblo. No desde los despidos, y nadie le había pedido ayuda. Pero algo en su interior no le permitía dejarlo pasar. No cuando una vida pendía de un hilo. Salió disparado de su entrada. Las ruedas patinaban en la nieve y los faros abrían paso entre la tormenta cegadora. Su camioneta retumbaba y crujía con cada curva helada. Las carreteras eran casi invisibles, pero siguió avanzando kilómetro a kilómetro, aferrándose al volante como si fuera lo único que lo mantenía con vida. Cuando por fin divisó la ambulancia, medio enterrada en la nieve, con las luces de emergencia apenas parpadeando, Jake frenó en seco y saltó. El frío lo golpeó como un puñetazo, pero no se inmutó. Corrió directo a la parte trasera, donde el paramédico abrió la puerta con una expresión de sorpresa y alivio. El motor se ha apagado, la batería se ha agotado. No llegará a tiempo a menos que nos demos prisa. Jake asintió y se arrodilló en la nieve, llave inglesa en mano, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Se arrastró bajo la ambulancia. La nieve le empapó los vaqueros al instante, congelándolo hasta los huesos. Su aliento salía en nubes y ya sentía los dedos entumecidos. Pero se movió con determinación. La batería estaba congelada, los cables quebradizos. La línea de combustible se había congelado. Este camión no debería haber estado ahí afuera en medio de una tormenta como esa. Pero sí estaba ahí porque alguien se estaba muriendo. Y Jake sabía lo que se sentía. Años atrás, le había tomado la mano a su esposa mientras esperaban una ambulancia que nunca llegaba lo suficientemente rápido. Ella falleció antes de que las sirenas llegaran a su calle. Desde entonces, no había vuelto a pisar un hospital. Pero esa noche no se trataba del pasado. Se trataba de evitar que alguien más sufriera el mismo final. Le gritó al paramédico: «Envuélvela con todo lo que tengas. Dame 10 minutos». No estaba seguro de tener 10.
El viento cortaba como cuchillos, azotándole la cara, pero siguió trabajando. Sacó un viejo cable de calefactor que tenía en su caja de herramientas y lo adaptó para calentar el bloque del motor. Cambió la batería de su propia camioneta, con las manos temblando mientras apretaba las abrazaderas. Luego salió arrastrándose, con la cara roja y la mandíbula apretada. «Inténtalo». El paramédico giró la llave. «Nada». Jake maldijo entre dientes. Volvió a abrir el capó, revisó cada cable, cada fusible, y luego golpeó el lateral del motor de arranque con la base de la llave inglesa. Un último recurso. Esta vez, el motor tosió un par de veces y luego rugió. Salía vapor del capó, pero la calefacción se encendió. Dentro de la ambulancia, la mujer se removió, recuperando el color. El paramédico soltó una risa ahogada. Parte alivio, parte incredulidad. «Vienes con nosotros», dijo, dándole una palmada en el hombro a Jake. Jake dudó. «Tengo que seguirlos en mi camioneta. Si me detengo ahora, me congelaré aquí afuera». El paramédico asintió. «Entonces no nos pierda». La ambulancia arrancó, con sus luces rojas parpadeando en la ventisca. Jake la seguía de cerca, con los limpiaparabrisas chirriando contra el cristal, rezando para que la vieja camioneta pudiera dar un último paseo. Estaba congelado, exhausto y solo le quedaba adrenalina. Pero sus manos acababan de ayudar a salvar una vida, y de alguna manera eso lo mantenía caliente. El trayecto al hospital se sintió como navegar por una zona de guerra congelada. La camioneta de Jake derrapó más de una vez, pero mantuvo las luces traseras de la ambulancia a la vista como si fueran un salvavidas. La tormenta no amainaba. La nieve golpeaba el parabrisas, convirtiendo el mundo en una mancha blanca y roja. Pero Jake apretó los dientes y siguió adelante, con las manos doloridas por el frío y el corazón latiendo con urgencia. Cuando finalmente llegaron al hospital en las afueras del pueblo, el equipo de emergencia salió corriendo con una camilla. Las puertas se abrieron de golpe, las enfermeras gritaron y el paciente fue ingresado. Fue arrastrado adentro. Jake se quedó un momento sentado en su camioneta, con el motor en marcha, el cuerpo pesado por el cansancio y el hielo pegado a sus pestañas. Estaba empapado, congelado y temblando de pies a cabeza. Pero lo había logrado. Ella también. Ni siquiera sabía su nombre. Una enfermera llamó a su ventana. «Tiene que entrar en calor, que lo revisen». Jake negó con la cabeza. «Estoy bien». Pero no lo estaba. Tenía los dedos rígidos, los labios agrietados y apenas podía mover los pies. La enfermera abrió la puerta de todos modos y Jake salió tambaleándose. El vestíbulo del hospital estaba cálido, casi sofocante. El vapor salía de su chaqueta. La gente miraba el abrigo manchado de aceite, las botas cubiertas de nieve, al hombre que había entrado detrás de la ambulancia. Un médico mayor se acercó, con ojos curiosos y amables. «Usted fue quien puso en marcha esa ambulancia». Jake asintió lentamente. «Hice lo que pude». «Esa mujer habría muerto ahí fuera», dijo el médico. Sus manos le dieron tiempo. «Eso no es solo mecánica. Eso es heroísmo». Jake miró. Jake se sintió incómodo con la palabra. «No lo hice para recibir agradecimientos». «Tampoco me lo pediste», respondió el doctor con una sonrisa forzada. «Aún así, la gente debería saber lo que pasó esta noche». Jake se sentó en silencio en una silla de espera, secándose mientras le servían café caliente. Unas enfermeras aplaudieron levemente al pasar. La noticia se extendía rápidamente. El mecánico que había desafiado la ventisca, el hombre que había salvado la vida de un desconocido, pero Jake no pensaba en elogios. Miraba por la ventana, viendo cómo amainaba la tormenta, pensando en lo extraño que se sentía volver a ser importante.
¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien lo miró como si aún pudiera cambiar algo? Había arreglado una máquina, pero por primera vez en años, sintió que también había arreglado una parte de sí mismo. Por la mañana, la tormenta había pasado, pero la historia ya se había difundido. En la cafetería de la calle, los lugareños cuchicheaban sobre el mecánico que se enfrentó a una ventisca para salvar a un desconocido. En el hospital, el personal reproducía las imágenes de seguridad de Jake llegando detrás de la ambulancia, con el rostro enrojecido por la lluvia. Quemaduras por el viento, manos negras de grasa. Alguien lo había publicado en Internet. Unas cuantas fotos se habían hecho virales, pero Jake no sabía nada. Dormía en una camilla de hospital, envuelto en 2 mantas, roncando suavemente por primera vez en semanas. Al despertar, la administradora del hospital lo esperaba. Estaba de pie al pie de la cama, vestida con un traje azul marino, con los brazos cruzados, pero con una expresión cálida. Señor Turner, soy Rachel King. Dirijo este hospital. Jake se incorporó lentamente. ¿Ocurrió algo? Rachel sonrió. Algo muy importante. La mujer a la que ayudó está estable. Viva gracias a usted. Jake bajó la mirada, restándole importancia. Solo arreglé un motor. Rachel se inclinó hacia él. Pero usted apareció cuando nadie más pudo. Corrió hacia el peligro. Eso es importante aquí. Hizo una pausa y añadió, hemos estado intentando ampliar nuestro departamento de mantenimiento de flotas. Necesitamos a alguien que entienda de máquinas, que se preocupe por la gente. Alguien como usted. Jake parpadeó. ¿Me está ofreciendo un trabajo? ¿Un puesto a tiempo completo? Preguntó Rachel. Beneficios, pensión, garaje climatizado. Ya nunca tendrías que enfrentar otra tormenta solo. Jake la miró atónito. Llevaba más de 1 año sin un trabajo estable. El taller donde trabajaba había cerrado. Sobrevivía como podía, arreglando tractores y camionetas para pagar las facturas. No sé qué decir, susurró. Di que sí, respondió Rachel con dulzura. Jake asintió, abrumado. Entonces sí, dijo la administradora extendiéndole la mano. Bienvenido. Al estrecharle la mano, Jake sintió un cambio. No solo un nuevo capítulo, sino un nuevo propósito. Al ayudar a un desconocido a sobrevivir a una tormenta, también había encontrado refugio para su propia vida. Una semana después, el taller del hospital no se parecía en nada al taller grasiento y mal iluminado al que Jake estaba acostumbrado. Estaba limpio, organizado y rebosaba de actividad. Las ambulancias estaban alineadas, cada una un salvavidas a la espera de ser desplegada. Y en el centro de todo estaba Jake Turner, con una chaqueta nueva con el emblema del hospital bordado sobre el corazón. Por primera vez en años, sentía que pertenecía a algún lugar. Ya había reparado 2 generadores y recableado la instalación eléctrica de la unidad móvil de triaje, pero no eran las herramientas ni las tareas lo que le hacía sentir bien en ese trabajo. Era la gente. Las enfermeras se acercaban a darle las gracias. Los paramédicos le dirigían gestos de respeto. La mujer a la que había ayudado, que ahora se recuperaba en la UCI, incluso le había pedido que la viera cuando estuviera lo suficientemente fuerte. Jake no estaba acostumbrado a ser el centro de atención. No estaba acostumbrado a ser importante. Pero ahora, cada cambio de aceite, cada revisión de los frenos, significaba que la vida de alguien podía depender de ello. Y eso le daba una razón para levantarse, incluso en las mañanas más frías. Una tarde, Rachel King pasó por el taller. Lo observó un instante antes de hablar. ¿Sabes? La gente de este pueblo todavía habla de lo que hiciste. Jake levantó la vista, secándose las manos con un trapo. No lo hice para que hablaran de mí. Lo sé, dijo ella.
Por eso mismo merece la pena hablar de ello. Intercambiaron una sonrisa silenciosa. Más tarde esa noche, cuando Jake salió, el cielo estaba surcado de naranja y púrpura. La nieve aún cubría el suelo, pero ahora se sentía diferente. Menos como una espera, más como un recordatorio. El mundo podía congelarse, pero la gente aún podía elegir el calor. Un niño en bicicleta pasó derrapando y saludó con la mano. Jake le devolvió el saludo. Al otro lado de la calle, alguien gritó su nombre. Y por primera vez en mucho tiempo, Jake Turner, mecánico, solitario, hombre de pocas palabras, sintió algo profundo en su pecho. Paz. Había salvado una vida. Le habían dado una oportunidad. Y ahora, con las manos manchadas de grasa y un propósito en el corazón, estaba listo para salvar muchas más.